Buenos días, mi nombre es Carolina Pérez Dualde y vamos a dar continuidad a esta clase de farmacología virtual. Este es nuestro tercer encuentro en el cual vamos a discutir ciertas cuestiones de la variabilidad interindividual y de las respuestas adversas a los medicamentos. El temario que vamos a charlar en esta clase es, por un lado, como bien dijimos, la variabilidad de la respuesta farmacológica. No todos los fármacos generan una respuesta similar entre los distintos pacientes. Otro de los puntos que vamos a detallar son las interacciones medicamentosas, que eso es una de las causantes de la variabilidad. Vamos a discutir las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas, como también los efectos resultantes de las mismas. Vamos a discutir algunos conceptos de seguridad de los fármacos, algunas medidas de seguridad, como lo es la ventana terapéutica, y vamos a analizar para eso lo que es la dosis efectiva media y la dosis tóxica media. Y para finalizar vamos a discutir algunas reacciones adversas de los fármacos, más que nada empezar a plantear los tipos de reacciones que existen, discutir lo que es una reacción alérgica e idiosincrásica y la susceptibilidad individual y los factores genéticos que determinan la aparición de las mismas. Y vamos también, durante el transcurso de la clase, a darle mucha relevancia a lo que es el polimorfismo genético, ¿sí? Y a lo que es la farmacogenética, lo que determina en gran parte la variabilidad individual. De hecho, actualmente se reconoce que cerca del 20 al 95% de los causales de la variabilidad individual tienen que ver con la expresión genómica, que tienen impacto tanto en la farmacocinética como en la farmacodinámica. ¿A qué llamamos variabilidad interindividual? Definimos la variabilidad interindividual a la existencia de las diferencias en la respuesta frente a la administración de un medicamento en un paciente determinado, ya sea en lo referente a su efectividad como en la toxicidad. Es decir, dos pacientes iguales en peso, sexo, talla, con un medicamento a la misma dosis pueden tener efectos totalmente distintos. Es decir, los pacientes responden de forma dispar a una misma medicación. Y esto es porque no existen dos seres exactamente iguales, eso está comprobado en la práctica clínica y en la teoría, ¿no?, analizado, y esto tiene que ver el impacto que tiene, como dijimos hoy por hoy, lo que es la farmacogenética, ¿sí? Lo que es efectivamente la dotación de genes de un individuo que en función de que se expresen de una u otra manera termina incidiendo efectivamente en la respuesta farmacológica. Y como bien decimos, hay dos componentes muy importantes que contribuyen a esta variabilidad, que son tanto la farmacocinética como la farmacodinámica. Como bien planteamos hoy, luego de administrar una dosis habitual, pueden darse tres situaciones, como dicen acá. La respuesta esperada, o una respuesta excesiva, o, como bien dice acá, una respuesta insuficiente o nula. Es decir, el paciente puede responder adecuadamente, no responder o responder en demasía. ¿Cómo podemos analizar un poco la respuesta que tienen, como decimos, las distintas poblaciones, los distintos individuos a la administración, ¿no?, de los distintos fármacos? ¿Y cuáles son estos factores? Es lo que vamos a detallar más adelante. Inicialmente, como bien planteamos en la charla anterior, hablamos que a partir de las curvas de tipo dosis-respuesta cuantales, ¿sí?, es como uno analiza el impacto, ¿sí?, que tiene una medicación determinada, un fármaco, en una población. Es decir, son curvas de todo o nada, ¿sí?, y voy viendo cuántos pacientes y qué porcentaje de individuos de una población va respondiendo cuando yo administro un fármaco a dosis crecientes. Es decir, vamos a ver que hay individuos que van a responder a dosis más bajas, otros a dosis intermedias y otros a dosis más altas. Como bien dijimos en la charla anterior, son dosis que analizan las respuestas en más poblaciones y miden, como bien dijimos, los porcentajes y el número de pacientes que responden. Y como bien aclaramos recién, vemos que algunos responden a dosis bajas, otras medias, otras altas, y es la que me expresa y me muestra en esa gráfica la variabilidad biológica y genética. Esta, al contrario, es una curva gradual, ¿no? Es una curva que yo voy viendo el efecto, ¿sí?, que genera la administración creciente de una dosis de un fármaco. Y como está en la escala semilogarítmica,
vamos a ver una curva sigmoidea que llega hasta el efecto del 100% máximo de ese fármaco. Esto lo que muestra es, como dijimos, en una unidad, la respuesta de un fármaco y qué efecto genera. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una dosis, imagínense acá este punto 1, y vamos al efecto, que sería aproximadamente 70%, nosotros si lo pensamos en la comunidad, a esta dosis hay pacientes que van a tener mayor respuesta, otros menor respuesta, y hay otros que solo van a responder con dosis mayores o con dosis menores. Y esto explicamos claramente en las en las curvas de dosis-respuesta cuantales, que vamos a ir viendo como al aumento de la dosis voy aumentando, ¿sí?, el número de pacientes que responden hasta llegar al 100% de mi, ¿sí?, población o comunidad. Obviamente que a medida que yo aumento la dosis, aumenta la cantidad de población que responde, pero obviamente también van a aparecer mayor número de eventos no deseados. Este es otro de curva, del tipo también, como decíamos, cuantal. Lo que tiene es una distribución de tipo gaussiana. La mayoría de los fármacos tiene esta distribución. Vamos a ver más adelante que por la existencia del polimorfismo y variaciones en la actividad de ciertas enzimas que catalizan la metabolización, esta curva a veces no es siempre igual, pero la mayoría sí de las variables biológicas y muchos fármacos tienen esta distribución, que es una distribución normal de tipo gaussiana, donde vemos que tenemos una media, donde es el estándar, ¿sí?, la dosis media de un fármaco, de una medicación, de la cual si yo me desplazo uno desvío estándar hacia la izquierda o un desvío estándar hacia la derecha, involucra el 68% de la población que responde a esa dosis. En cambio, si yo me desvío dos desvíos estándar, ¿sí?, hacia la izquierda o dos desvíos estándar hacia la derecha, tengo ya el 95% de la población que responde, ¿sí?, a esa dosis más esos desvíos. Es decir, vemos que gran parte de la población, ¿sí?, responde a determinada dosis, mientras que tengo los extremos hacia la izquierda y hacia la derecha de grupos de pacientes, ¿sí?, que responden a dosis muy bajas por este lado, que serían los hipersusceptibles, los hipersensibles, y en el otro lado tengo el opuesto, que serían un grupo de pacientes que es solamente cercano, como dice acá, a un 2,3%, que son los resistentes. ¿Y por qué se dan estas curvas en la población de pacientes que responden a dosis estándar, pero hay un grupo de pacientes en los extremos de la curva que responden a dosis muy bajas o dosis muy altas? Esto se explica, como bien dijimos hoy, por factores farmacocinéticos y farmacodinámicos. Factores farmacocinéticos, vamos a dar la clase más adelante, sí, que sería todo lo que el organismo le hace al cuerpo, o sea, desde que yo lo incorporo a mi cuerpo, todos los procesos que sufre ese fármaco, desde la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación. Pero bueno, vamos a detallarlo bien en las clases subsiguientes. Y la farmacodinamia, que charlamos bastante en las clases anteriores, de lo que sería el efecto que genera el fármaco en el individuo, o sea, el mecanismo de acción de ese fármaco. Obviamente estos son dos de los factores, ¿sí?, más importantes, pero estos factores es importante definir que están determinados por otros. Uno muy importante es la genética. Como dijimos, la expresión genómica y el polimorfismo existente implica que estos dos procesos sean muy distintos entre los diferentes individuos de una población. Y eso expresa de alguna manera la variabilidad en la respuesta a los medicamentos. Otra de los ejes que incide en estos parámetros son la fisiopatología, ¿sí?, algunas enfermedades concurrentes que tengan los pacientes, por ejemplo, una falla renal, en la cual procesos farmacocinéticos van a estar alterados, y obviamente las interacciones medicamentosas, que generan interacciones tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. En conclusión, podemos decir que los pacientes difieren unos de otros en términos farmacocinéticos, farmacodinámicos, obviamente en cuestiones de edad y género, ¿sí?, en condiciones fisiológicas, ya sea un embarazo, una lactancia,
Obviamente algo trascendental, como vimos remarcando, es en el fenotipo farmacogenético y obviamente en medicamentos que consuman concomitantemente o enfermedades concurrentes. Y otro de los puntos son las reacciones adversas a los medicamentos, que algunos tienen que ver claramente con cuestiones de dosis y el tiempo de utilización de un fármaco, pero a veces otras reacciones no tienen relación con la dosis y son idiosincrásicas y propias de cada paciente. Para empezar a hablar de los factores que inciden en esta variabilidad interindividual, tenemos que remarcar algunos conceptos de la farmacogenética. La farmacogenética es una rama de la farmacología, sí que estudia, investiga la respuesta de cada paciente a un fármaco, pero en función de su genotipo, en función de su expresión genómica. Entonces analiza el rol que tienen estos genes en la variación individual de la respuesta, no, obviamente, a la administración de algún fármaco. Y la implicancia que tienen no solo en la eficacia, sino también en los efectos adversos o en la toxicidad. Como hoy les planteé anteriormente, la genética tiene un peso cercano al 20 al 95% de influenciar en la variabilidad interindividual. Y como decíamos, esto se ejerce a partir de ¿qué? De la regulación, de la modulación de la expresión genómica y de la existencia de un polimorfismo en un montón de enzimas, ¿sí?, que catalizan procesos metabólicos. De hecho, es conocido que entre los individuos de raza blanca un 5 a 10% de los pacientes presenta algún tipo de déficit en alguna de las isoenzimas del citocromo P450 y esto lo que va a generar es alteraciones de la metabolización, en muchas oportunidades con acumulación de los fármacos y con efectos tóxicos o mayor riesgo de efectos adversos. Hace un tiempo atrás, en los años 70, se consideraba que la principal causa de la variabilidad interindividual de la respuesta era el proceso de la farmacocinética, ¿sí?, que como bien dijimos implica los procesos de absorción, metabolización, distribución y eliminación. Son sumamente trascendentales, pero como bien dijimos hay otros procesos que tienen un peso en esto, que también son los farmacodinámicos, y otras situaciones que también recién recalcamos, y dando eje en lo genético, que influencian también a estos procesos. Vamos a empezar hablando de los procesos farmacocinéticos y cuáles serían sus características o variables que determinan esta variación en la respuesta a los fármacos. Vamos a hablar de la absorción y vamos a definir cuáles son los mecanismos que generan interacciones o alteraciones en los porcentajes de absorción de los fármacos. Vamos a hablar con respecto a la metabolización y haciendo eje en los tipos de reacciones tipo 1, tipo 2 y los polimorfismos y cómo estos se modifican de un paciente a otro. Con respecto a la distribución, vamos a analizar el impacto que tiene, ¿no?, la unión a proteínas y, por ende, la posibilidad del desplazamiento o la hipoluminemia en función del impacto clínico con respecto a este tema. Y vamos a finalizar con el tema de la eliminación. Con respecto a la absorción, lo que tenemos que recalcar es que puede estar alterada la absorción de un fármaco, ¿sí?, con el uso concomitante de otro compuesto que tenga, por un lado, una extensa área o superficie, ¿sí?, de absorción y que puede de alguna forma alterar la del otro compuesto, o que produzca una quelación o fijación que impida la absorción de ese medicamento, o que modifique el pH gástrico y aumente o disminuya su absorción, o que se altere la motilidad gastrointestinal, ¿sí?, o que se afecte, por ejemplo, la circulación enterohepática. En este caso, ejemplo, la circulación enterohepática, lo vemos claramente con la administración de antibióticos que alteran la flora intestinal y por lo tanto reducen la circulación enterohepática y afectan, por ejemplo, ¿sí?, la concentración terapéutica de las hormonas, de los anticonceptivos orales, reduciendo marcadamente su eficacia. Para graficar algunos de estos ejemplos, ¿sí?, más adelante voy a dar el ejemplo de la absorción del hierro, pero antes me acabo de acordar la importancia de remarcar estas dos cosas. ¿Qué impacto tiene, ¿sí?, en términos de la absorción cuando un fármaco altera la velocidad o altera la magnitud de absorción? Actualmente se considera que cuando un fármaco altera la velocidad de absorción de otro medicamento no tiene impacto clínico, ¿sí?,
Pero si comparamos con otros fármacos que alteren la magnitud, ¿sí? El porcentaje de absorción de un fármaco, si eso llega a ocasionar dosis subterapéuticas, sí tendría implicancia, ¿sí? Terapéutica importante. En resumidas cuentas, en general, alterar la velocidad de absorción no tiene implicancias en reducciones de dosis, ¿sí? Mientras que la magnitud de absorción sí tiene una implicancia en tener en la sangre dosis subterapéuticas. Como bien decía, la idea es graficar la absorción del hierro, qué factores pueden, como ejemplificar lo que recién planteamos de la absorción, cuáles son los factores o las variables o medicamentos concurrentes que van a hacer que el hierro se absorba en mayor o menor medida. El hierro inorgánico que uno consume, ¿sí? Es el hierro férrico y él se tiene que transformar en hierro ferroso para poder absorberse. Esto se hace por medio de un proceso de reducción, o sea, necesitamos el ácido clorhídrico para reducir el hierro para poder absorberlo. Por ende, cualquier situación en que el estómago tenga un proceso de acloridia o tenga una gastrectomía o esté dando un antiácido, voy a impedir que este proceso se genere y por lo tanto reducir la absorción, ¿sí? Otros de los elementos que pueden alterar la absorción es el calcio, el té o el café, que se quelan, se pegan con el hierro y impide que se absorbe. De hecho, el uso de café o té, de tomar estas infusiones, puede reducir hasta un 40 o un 60% la absorción del hierro. Por otro lado, ¿sí? Aumentarían objetivamente su absorción el ácido ascórbico, ¿sí? Y los aminoácidos. Por eso uno sabe que por más que las carnes tengan menor concentración de hierro que los vegetales, al tener aminoácidos esto va a favorecer su absorción. Y algo importante, que el hierro, por ejemplo, no solo hay sustancias que alteran su absorción, sino que el hierro mismo altera la absorción de otros medicamentos, por ejemplo, la levotiroxina. Bien, para continuar vamos a hablar de los factores de distribución, ¿sí? De los fármacos. Para esto vamos a discutir un poquito lo que es la competencia en una proteína o la hipoluminemia o el aumento de las proteínas transportadoras. Vamos a ver la implicancia que tenga el desplazamiento de los sitios de unión y alteraciones de las barreras de los tejidos. En general, la distribución no es el principal factor de variabilidad, ¿sí? Salvo en algunas situaciones, ¿sí? Con alteraciones de los volúmenes de distribución extremos, ¿sí? Pacientes que son obesos mórbidos o pacientes que son en extremos de la vida o con cuadros de caquexia, donde ahí sí los volúmenes de distribución están muy alterados y eso tiene implicancia en algunos fármacos. En general, la práctica es uno de los mecanismos farmacocinéticos que no tiene tanto impacto. ¿Sí? De hecho, la competencia por la unión a proteínas, que antes se creía que era un hecho sumamente relevante, hoy se da a conocer que más allá de que existen fármacos que desplazan a otros y eso genera mayor cantidad, ¿sí? De droga libre, eso en general es un equilibrio dinámico, por lo tanto el impacto en términos clínicos, ¿sí? Es minoritario. Con el tema de las alteraciones de las barreras, en general esto se da en condiciones muchas veces patológicas, salvo que existan sustancias que compitan, que hay ejemplos de algunos fármacos en términos de competencias por las glucoproteínas, pero en general en situaciones patológicas esto va a generar mayor ingreso o no de un fármaco hacia un sitio. El ejemplo es la impermeabilidad que tiene la barrera hematoencefálica en el contexto del pasaje de algunos antibióticos, que en el contexto de un cuadro infeccioso, inflamatorio, esta barrera se altera y por lo tanto permite que fármacos que inicialmente no pasaban, no atravesaban la barrera hematoencefálica, lo puedan hacer. Ejemplo es la ampicilina, que es un antibiótico que atraviesa muy mal la barrera hematoencefálica, pero en el contexto de una meningoencefalitis tiene una indicación para el tratamiento de un germen específico que es la listeria. Un punto muy categórico que demuestra claramente ¿no? los factores y los causales de la variación interindividual son los procesos de metabolización, ¿sí? Nosotros vamos a analizar reacciones de tipo 1, de fase 1, que son las sintéticas, que son de oxidación, reducción e hidrólisis, donde van a jugar un rol muy importante los citocromos y las esterasas, y las reacciones de tipo 2, que vamos a hacer que son de conjugación.
¿Por qué digo que es muy importante? Porque acá vemos cómo la genética tiene un impacto muy marcado y donde hay un polimorfismo, y digamos, el polimorfismo estamos hablando de que hay dentro de una enzima hay distintas formas o distintas expresiones de esa misma. O sea, puede haber enzimas que tengan capacidad de metabolizar muy rápido, otras de una manera intermedia y otras de una manera acelerada y otras más lentas. Y esto se demuestra y marca claramente como un fármaco, al metabolizarse en un paciente muy rápido, pierde la actividad más rápido, mientras que en otro puede, si se metaboliza muy lento, puede perder actividad. Obviamente existen diversas estearasas y enzimas que catalizan este proceso. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de una alteración de una de estas enzimas, como es la pseudocolinesterasa, ¿sí? La pseudocolinesterasa, conocida también como la butirilcolinesterasa, es una esterasa plasmática que lo que hace hidroliza la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular. Existen en la práctica, ¿sí?, situaciones adquiridas o genéticas que generan una deficiencia de esta enzima butirilcolinesterasa. En general, las patologías adquiridas o situaciones que generen una alteración de esta enzima adquirida hace una reducción de alguna manera de su capacidad de hidrolizar, mientras que en la genética, ¿sí?, existen situaciones en las cuales el paciente no tiene capacidad de hidrólisis. ¿Qué va a llevar a esta situación cuando tengo una deficiencia o disminución de la actividad de esta enzima? Va a generar que la succinilcolina aumente en concentraciones en la sangre y prolongue, ¿sí?, el cuadro de bloqueo neuromuscular con las complicaciones de una apnea prolongada y hasta la mortalidad del paciente. Este es un gráfico que muestra claramente cómo hay pacientes que son metabolizadores ultra rápidos, otros que son deficientes y otros que son de una acción más intermedia. Acá les dejo para que tengan algunos ejemplos de otros, ¿sí?, de otras enzimas que hacen oxidación, reducción, hidrólisis y cómo, obviamente, alteraciones en esos citocromos o estearasas genera un aumento o disminución de la acción de algunos fármacos. Estas enzimas que planteamos de los citocromos P450 que generan, ¿sí?, los procesos de oxidaciones de los fármacos y su metabolización y en algunas cosas su activación, un eje particular más allá de tener pacientes que tengan más enzimas con mayor actividad y otros con menor actividad, también existe la interacción medicamentosa, que hay antibióticos que estimulan o inhiben a estas enzimas. O sea, puede ser que el individuo tenga per se, por cuestiones genéticas, menor actividad o mayor actividad, o puede ser que con la interacción con otro fármaco tenga las enzimas estimuladas o inhibidas. La inducción en general tarda porque es generar más enzimas más enzimas para producir las reacciones de catálisis. Generalmente llega entre 7 a 10 días, ¿sí?, el efecto máximo a producirse y en general también para revertir el efecto necesita un periodo más igual o mayor. Con respecto a la inhibición de estas enzimas puede ocurrir con más rapidez. De hecho, a veces solo falta que se alcance en la sangre la concentración del fármaco adecuada y por lo tanto se puede generar simplemente en los primeros días. Con respecto a los fármacos que inducen o inhiben a los citocromos, hay una lista inmensa. Acá le puse algunos ejemplos, pero por ejemplo con la inducción es importante recalcar la rifampicina como un antibiótico que es claramente inductor, ¿sí?, la carbamazepina que es un antiepiléptico o los barbitúricos. Con respecto a la inhibición hay una lista sumamente larga, ¿sí? También acá marqué en color rosa los más destacados, por ejemplo, amiodarona o los macrólidos como clarito, eritromicina, la isoniazida, itroconazol, algunos antidepresivos como son la sertralina, fluoxetina, paroxetina, bupropion y, ¿sí?, en el contexto, obviamente, ahora de la pandemia, no de coronavirus, que hay mucha discusión con respecto a su terapéutica en términos de eficacia clínica, como quizás sabrán, pero bueno, se ha aprobado en varios protocolos, de hecho en nuestros protocolos del ministerio, en las situaciones de las neumonías severas por coronavirus, el uso del lopinavir más ritonavir,
Y es importante destacarlo porque son grandes inductores del acitocromo, ¿sí? Y generalmente estos también se usan combinados con algunos macrólidos porque son cuadros de neumonía y generan mucho riesgo de toxicidad. Toxicidad por aumento de concentraciones y por más riesgo de prolongación de QT. Esto es un ejemplo claro que tenemos de una interacción, ¿sí? Entre distintos fármacos que van a escuchar en los próximos días. Vamos a hacer un ejemplo de un poco que es muy importante en la práctica, las interacciones y estos efectos de estimulación e inhibición de citocromos para tener precaución en la indicación de un fármaco cuando el paciente usa otros fármacos concurrentemente. Por ejemplo, yo tengo una paciente que es epiléptica y está en tratamiento con carbamazepina y quiere empezar a prevenir, ¿sí?, el embarazo no deseado consumiendo con una indicación de un anticonceptivo oral. Como dijimos nosotros, la carbamazepina, que es, ¿sí?, es un inductor objetivamente de las enzimas, esto lo que va a generar es una disminución de la concentración de los anticonceptivos y por lo tanto va a ser una reducción de su eficacia clínica. O sea, el objetivo terapéutico mío no va a estar cumplido. ¿Qué alternativas puede uno tener? Uno me dice, si estoy aumentando la metabolización, lo que puedo hacer yo es darle más cantidad de dosis para equiparar todo lo que estoy metabolizando, entre comillas, de más. Es una alternativa, de hecho, es una posible indicación, pero hay lugares donde lo discuten porque uno no sabe estrictamente qué porcentaje debería aumentar, ¿sí?, que sea equivalente al porcentaje que se está aumentando de la metabolización. Por lo tanto, puede ser que haya una respuesta errática y ni hablar objetivamente, al aumentar la dosis, voy a aumentar los efectos adversos. O puedo aumentar los efectos adversos, ¿sí? Otra alternativa en realidad también sería un cambio del método anticonceptivo. Bien. Otro ejemplo es una paciente con cáncer de mama, ¿sí?, que toma tamoxifeno y presenta un cuadro de depresión mayor, por lo cual está indicado el uso de un antidepresivo y le indican paroxetina. Como nosotros vimos, hay muchos antidepresivos que generan, ¿sí?, inhibición del acitocromo. Entonces, hay que recalcar que en este caso, el uso de paroxetina, que es un antidepresivo atípico, como dijimos, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la citocromo oxidasa. Pero la característica que tiene el tamoxifeno es que se metaboliza, ¿sí?, en la isoenzima de la citocromo oxidasa. ¿Para qué? Para generar un metabolito activo. Entonces, la paroxetina estaría inhibiendo, ¿sí?, a la citocromo oxidasa y al inhibir eso va a hacer que el tamoxifeno no pueda, ¿sí?, activarse. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos un ejemplo de que el estímulo de un acitocromo reduce la concentración de un fármaco, como es la carbamazepina con los anticonceptivos, o sea, pierde eficacia, ¿sí? Y otro ejemplo de que inhibiendo un acitocromo, lo que hace es se reduce la producción de un metabolito activo y por lo tanto también la eficacia. Acá es un poco lo que planteamos, y el estímulo de la P450 reduce la concentración y pierde eficacia, y la inhibición reduce la producción de metabolito activo. ¿Y por qué lo quiero recalcar a esto? Porque en general, por ejemplo, cuando yo tengo un fármaco, por ejemplo la amiodarona, que inhibe la citocromo P450, en general uno que tendería a pensar que al inhibir la enzima que metaboliza, ese fármaco tendería a aumentar. Efectivamente, eso pasa con la amiodarona y los anticoagulantes orales. Por lo tanto, al inhibir un proceso que lo metaboliza, lo hace más tóxico a ese fármaco o con la posibilidad de dosis supraterapéuticas, ¿sí?, y mayor toxicidad. Es un ejemplo distinto a cuando uno inhibe a un citocromo que el objetivo que tiene ese citocromo es de metabolizar el fármaco para producir un metabolito activo. En ese caso lo que hace es reducir eficacia, o sea, en este caso a una reducción de eficacia, mientras que en este caso genera un mayor riesgo de toxicidad. Bien, para ir terminando con la parte de la metabolización, ¿sí?, nos quedan lo que son las reacciones de tipo de fase 2, que son de acetilación, glucoronización, sulfatación o metilación, ¿sí?, que también presentan varios polimorfismos o situaciones en las cuales tengan mayor o menor actividad, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo, por ejemplo, de la acetoprina, ¿sí?, que
se metaboliza, se cataliza con una metilación, con una enzima que es la TPMT, no importa el nombre, es el concepto. Entonces, normalmente en la comunidad, fíjense que tenemos 89% que tiene una metabolización elevada, un cerca de un 10% intermedia y menos del 1% es muy baja. Sabiendo esta cuestión, ¿sí? Uno puede saber que administrar acetoroprina a un paciente puede generar un riesgo de intoxicación y en otros pacientes posibilidad de no respuesta. Bien, continuando con situaciones donde hay diferentes polimorfismos que generan obviamente una metabolización dispar entre los individuos, un ejemplo es la deficiencia de acetilación. Y fíjense que hay una distribución gaussiana de una metabolización de un fármaco, frente a que acá vemos ¿sí? una gráfica bimodal donde vemos un grupo de pacientes que metabolizan más rápidos. Este es el ejemplo de la isoniazida, ¿sí? Que se metaboliza por acetilación. Entonces son acetiladores rápidos y otros acetiladores más lentos. ¿Sí? Y como bien decimos, la expresión del polimorfismo muestra no una distribución típica como gaussiana, sino una bimodal. Esto, como dijimos, puede tener implicancia en la eficacia de un fármaco, ¿sí? O en su toxicidad, y en el caso específicamente de la isoniazida, vemos que hay diferentes toxicidad en función de ser acetiladores lentos o rápidos. En general, los acetiladores lentos sí tienen más riesgo de neuropatía periférica porque se acumula más la isoniazida, mientras que los acetiladores rápidos ¿sí? acumulan más que nada el metabolito, ¿sí? que es la acetilhidracina, que es la que genera mayor hepatotoxicidad. Hay otros fármacos que también sufren un metabolismo por acetilación, que son la hidralazina, procainamida, dapsona y las sulfas, que un trastorno en la acetilación genera mayor riesgo de la aparición del lupus inducido por drogas. Y el último proceso son los procesos de excreción, ¿sí? Que en general los mecanismos de alteración de este proceso pueden ser en cambios ¿sí? o alteraciones en el pH urinario, que eso va a generar un cambio de ionización de un fármaco y la posibilidad o no de su excreción, o la modulación ¿sí? de la secreción activa a partir de la estimulación o inhibición de glucoproteínas o de transportadores de anines orgánicos. Estos ejemplos de la secreción activa lo vemos, por ejemplo, con los diuréticos y el ácido úrico, que una de las teorías que generan hipoglucemia es la competencia con los transportadores aniones. Obviamente, otro de los mecanismos que también se cree es que es por el proceso de deshidratación. Y uno de los ejemplos de interacciones farmacológicas con respecto a la modulación de la glucoproteína P es la dioxina con la rifampicina. La rifampicina estimularía ¿sí? la secreción de dioxina a partir de la glucoproteína P. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en farmacocinética, pero para que tengan una idea, ya que es a veces muy complejo de entender, ¿sí? En general los ácidos ¿sí? débiles y las bases débiles, la característica que tienen es que el ácido es de ceder ¿sí? protones, mientras que la base, la característica que tiene es de captar protones. El ácido cuando cede un protón se ioniza, o sea, se carga, y la base, cuando capta el protón, también se carga, porque es importante cuando se cargan tanto la base como el ácido, como ven aquí en la flecha verde, no pueden atravesar membranas, mientras que al estar sin cargas atraviesan libremente las membranas. Bien, como dijimos, entonces solo pasa la membrana el que está no ionizado. Entonces, si yo alcalinizo un medio donde hay un ácido, el ácido va a tender a liberar su protón, a cargarse y objetivamente a no pasar. Mientras, si yo una base acidifico el medio en que está, va a tender a captar el protón del medio y va a cargarse. Es decir, yo cuando alcalinizo, por ejemplo, la orina, puedo aumentar ¿qué? La excreción de ácidos. Mientras que si la acidifico, puedo aumentar la excreción de fármacos que sean básicos. Esto es una forma, digamos, de modificar el pH urinario que se utiliza en algunos contextos de intoxicaciones, ¿sí? O para aumentar la excreción de un fármaco para limitar los efectos adversos. Bien.
Terminando con lo farmacocinético, nos adentramos a la farmacodinámica y las interacciones que generan, como decimos nosotros, esta variación interindividual de la respuesta. Con respecto a la farmacodinámica charlamos un poco en la clase anterior, por lo tanto voy a ser breve con respecto a estos temas, pero voy a remarcar algunos conceptos. Sepan que en términos de farmacodinámica podemos generar, cuando tenemos dos fármacos concomitantes, efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos. Tanto los aditivos y sinérgicos serían como de suma, van a generar mayor efecto, mientras que el antagónico van a generar procesos contrapuestos. Se refiere, ¿no?, a un efecto farmacodinámico aditivo, es cuando estos dos fármacos actúan sobre el mismo receptor en los mismos procesos. Es un ejemplo, son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Cuando hablamos de los procesos sinérgicos, ¿sí?, obviamente van a tener una respuesta de mayor magnitud, van a generar o mayor cuantía, pero actúan en diferentes receptores o procesos sucesivos, ¿sí? Ejemplo de esto son los nitratos y el sildenafil, ¿sí?, que aumentan la actividad del GMP cíclico y por lo tanto van a generar vasodilatación, ¿sí? Los nitratos a partir de liberación de óxido nítrico y el sildenafil inhibiendo la fosfodiesterasa, por lo tanto uno activa más la producción y otro inhibe la degradación. Otro ejemplo son antibióticos como la sulfa en combinación con dimetroprima, y otro que es muy importante es la combinación de anticoagulantes orales que inhiben la cascada de coagulación, ¿sí?, inhibiendo la producción de los factores K dependientes, y los analgésicos no esteroideos y los AINES como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, que lo que hacen es inhibir la agregación plaquetaria. Son dos procesos distintos, uno por ejemplo es la agregación plaquetaria y otro es la vía de la coagulación, pero que tienden a generar mayor riesgo de sangrado. Otros también mecanismos que pueden generar un mecanismo de alguna forma aditivo sinérgico es cuando doy, pero para efectos tóxicos, por ejemplo, serían dar dos fármacos que son nefrotóxicos, que a veces por sí solo tienen menor riesgo, pero combinados aumenta muchísimo el riesgo. Y esto es un ejemplo de los aminoglucósidos y la vancomicina. Los dos fármacos son nefrotóxicos, pero aumento muchísimo más la probabilidad de terminación renal cuando los combino. Y ni hablar en general, es uno de algunos mecanismos, o en este en particular, tiene que ver con la dosis de ambos fármacos. También sería, digamos, dosis dependiente. En conclusión, podemos decir que las variables que determinan el efecto de un fármaco y demuestran las diferencias interindividuos de su efecto tienen que ver con cuestiones farmacocinéticas y con farmacodinámicas. Que estas dos, tanto la cinética y la dinámica, están determinadas ¿por qué? Por variables fisiológicas, por factores o comorbilidades de los pacientes, obviamente por factores genéticos y por las interacciones de otros fármacos, que influyen en estos dos procesos que detallamos los farmacodinámicos en las clases anteriores y las cuestiones cinéticas las vamos a desarrollar más adelante. Obviamente, también es importantísimo la administración, ¿sí?, ya sea por errores médicos o por incumplimiento terapéutico del paciente. Eso objetivamente puede llegar a una respuesta no deseada, ya sea en términos de eficacia o en términos de efectos adversos. Y además hay una cuestión que existe, lo que es el efecto placebo, que vamos a desarrollar más adelante, pero que también puede influir en esto. Vamos a adentrarnos ahora en las cuestiones de lo que son las reacciones adversas al uso de medicamentos. La Organización Mundial de la Salud define a una reacción adversa a medicamentos a cualquier respuesta con el consumo de un medicamento que sea perjudicial, involuntaria, ¿sí?, que se dé a dosis usuales, ¿sí?, y en situaciones de uso como profilaxis, diagnóstico o para tratamiento de cualquier enfermedad. La EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, dice que a esta clasificación le faltan dos cuestiones. Primero, errores de la medicación, es decir, por ejemplo, cuadros de intoxicaciones, ¿sí? Y otro de los puntos es la indicación en usos no autorizados, que deberían incluir, ¿sí?, estos dos puntos cuando hablamos de las reacciones adversas a los medicamentos. Nuestra agencia, nosotros tenemos el ADMAT, que es la Agencia de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología.
Es decir, cualquier medicamento para aprobarse, cualquier tecnología o los alimentos tienen que ser supervisados por alguna agencia que apruebe su uso y los regule en el mercado, porque muchas veces los aprueban, después salen al mercado y aparecen efectos que no se vieron anteriormente y los tienen que retirar. Esta es nuestra agencia, el ANMAT, ¿sí? ¿Qué dice el ANMAT con respecto a las reacciones adversas por medicamentos? Algo similar a lo que plantea la agencia europea, ¿sí? Que a la OMS le falta algunas cuestiones, que debería hablar de lo que son intoxicaciones y sobredosis, y que muchas veces hay situaciones en las cuales el consumo de un medicamento genera, ¿sí?, la aparición de un acontecimiento adverso que no tiene relación causal, obviamente, con el fármaco, pero ocurre, ¿sí? Y por eso define dos conceptos que vamos a detallar ahora, que son los acontecimientos adversos, o sea, dentro de las reacciones adversas de medicamentos, define los acontecimientos adversos y el efecto no deseado. El acontecimiento adverso, ¿sí?, lo define como cualquier suceso médico desafortunado, o sea, algo no deseado, ¿sí?, que puede presentarse o se presenta durante el consumo o el tratamiento, digamos, con un medicamento. Pero lo esencial es que no necesariamente tiene una relación causal. O sea, cualquier hecho desafortunado que le ocurra al paciente durante ese tratamiento, eso es un acontecimiento adverso. Pueda o no tener relación con el fármaco. Mientras que el efecto no deseado, ¿sí?, es cualquier, ¿sí?, suceso médico desafortunado, efecto no buscado, no deseado, que aparece, ¿sí?, directamente relacionado con el fármaco. Y acá lo clasifican en distintos puntos, porque tengo lo que es un efecto colateral dentro de los no deseados, o sea, sería un efecto generado por el fármaco. Puede ser un efecto colateral, un efecto secundario, efectos adversos serios o obviamente también las intoxicaciones. El efecto colateral, como decimos, es un efecto no intencionado que se da a dosis normales, ¿sí?, por eso no es una intoxicación, y que tiene relación con el mecanismo de acción, es decir, con las propiedades farmacológicas del fármaco. El efecto secundario, la diferencia con el colateral, es que no está relacionado directamente, ¿sí?, o no es consecuencia directa de la acción del fármaco, de su mecanismo de acción, sino que constituye una consecuencia eventual de ese mecanismo. O sea, tuve que actuar el fármaco en determinado receptor para después generar algún cambio que se conlleve el efecto secundario. Ahora lo vamos a graficar con un ejemplo para que sea un poco más claro. O sea, el colateral tiene que ver con el mecanismo de acción. En cambio, el secundario, ¿sí?, es una consecuencia posible de la acción primaria. Obviamente, un efecto serio adverso sería la muerte o riesgo de vida, ¿sí?, o situaciones que prolonguen internación o que generen alguna anomalía congénita o que dejen secuelas. Otro, como decíamos, dentro de los efectos no deseados son las reacciones alérgicas, que pueden ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, dependiente de cuáles son los factores que intermedian para producir esta reacción alérgica. En general se caracterizan por ser dosis dependiente y que esté implicado el sistema inmunológico para producirlo. Las tipo 1 están mediadas por IgE, las tipo 2 son de tipo citotóxica y lo que genera es la activación a partir de la unión antígeno-anticuerpo del complemento. Las tipo 3 son el depósito, ¿sí?, del inmunocomplejo en determinados lugares, por ejemplo en un glomérulo y generan glomerulonefritis. Y las de tipo 4 son las de reacción alérgica tardía, ¿sí?, y que están vinculadas con la activación de linfocitos. Lo importante es tener en cuenta que no existe ningún medicamento que esté exento de tener algún riesgo sin de un efecto no deseado, ¿sí? Todos lo va a tener, en mayor o menor medida, por eso hay fármacos más seguros que otros. Y ahí la importancia de analizar el costo-beneficio, ¿sí?, de indicar un fármaco. O sea, por un punto, para indicarlo tengo que tener eficacia, no solo farmacológica, sino clínica, como dijimos, o sea, que cumpla los objetivos terapéuticos para mi paciente y que tenga el menor costo, el menor riesgo posible. Y un tema importante es intentar evitar, hay un porcentaje de eventos no deseados que son dosis dependientes o que tienen que ver con las interacciones, ¿sí? Entonces yo esos los puedo modificar o que tienen que ver con las comorbilidades de mi paciente. O sea, hay un porcentaje que yo sé que las puedo reducir, ¿sí? De hecho, se reconoce, algunos libros plantean que cerca de un 50-60% serían evitables.
Y ustedes van a ver cuando analicen más adelante los fármacos específicos, van a ver que hay efectos adversos que son muy frecuentes, otros poco frecuentes y otros muy raros, ¿sí? Este es un gráfico, por ejemplo, que es el muy frecuente, aparece 1 de cada 10 pacientes, o sea, probablemente cuando yo le indique van a aparecer esos efectos. Frecuentes que aparecen 1 de cada 100, poco frecuente 1 de cada 1000, y fíjense que muy rara aparecen 1 o más de cada 10.000. Si yo acá veo los verdes, los veo claramente, ¿sí? 1 cada 10, mientras que las raras aparecen muy esporádicamente. Quizás yo en mi práctica médica individual no las vea, ¿sí? Pero si analiza la práctica de los colegas de toda una ciudad o de toda una provincia o de todo un país, aparecen. Y acá radica la importancia de la farmacovigilancia, o sea, después de que sale al mercado un fármaco, porque estas reacciones más frecuentes las veo rápidamente con el uso de un fármaco, pero estas las veo a veces más tardías. Por lo tanto, tengo que evaluar el fármaco en toda una comunidad más grande para encontrar estos efectos adversos más raros. Y acá está lo que yo planteaba, la importancia de lo que es la farmacoepidemiología y la farmacovigilancia. La farmacoepidemiología lo que hace estudia el uso y los efectos de los medicamentos en las grandes poblaciones, y la farmacovigilancia lo que es notificar, ¿sí?, a nuestra agencia reguladora los eventos que yo creo que están relacionados. Después se estudiará, ¿sí? Hay clasificaciones de causalidad para ver la probabilidad o no de relacionar a un fármaco con un evento no deseado, ¿sí? Pero lo importante es reconocer que nosotros como profesionales en nuestra práctica debemos, ¿sí?, evaluar, ¿sí?, el uso de los medicamentos y reportar. Acá hay una ficha de reporte de los efectos adversos si es que ocurriesen. Acá les dejo el texto, no vamos a detallar. Estas son las relaciones de causalidad entre un fármaco y la aparición de un evento, ¿sí? ¿Sí? Que es definido y probable cuando yo realmente digo que ese fármaco tiene relación causal con ese efecto no deseado. ¿Sí? Mientras que posible puede ser por el fármaco, pero también puede ser por patologías concomitantes que tengan. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de cuando nosotros hablamos de estos efectos no deseados que son de tipo colaterales o secundarios, o otros tipos de efectos adversos a partir, por ejemplo, de los diuréticos. El diurético de ASA, que actúa en la asa de Hendle, lo que hace es bloquear, que, como dice acá, ¿sí?, la bomba de sodio 2-cloro-potasio. Esta bomba lo que hace es, entra el sodio, entran los 2 cloros y entra un potasio, ¿sí?, para poder reabsorber el agua, ¿no es cierto?, concomitantemente con el sodio y los iones. El aumento del potasio intracelular hace que se elimine al túbulo por un canal, y esto lo que genera posteriormente es la reabsorción de magnesio y calcio. Es decir, normalmente esta bomba lo que hace es reabsorber, como dijimos, sodio, cloro, potasio, y a su vez, secundariamente a la excreción posterior de potasio, se reabsorbe el magnesio y el calcio. ¿Qué hacen los diuréticos en este caso? ¿Qué ocurre cuando nosotros indicamos un diurético de ASA como la furosemida? Lo que hace es bloquear, ¿sí?, esta bomba. Si bloquea esta bomba, lo que hace es que el sodio, el cloro y el potasio queden en la luz y tiendan a pasar hacia el túbulo colector. A su vez, el mecanismo por el cual yo reabsorbía el magnesio y el calcio desaparece porque no hay potasio adentro, porque está más en la luz, y entonces sí se excreta el magnesio y el calcio. Inicialmente tenemos entonces como efecto colateral, que depende directamente del mecanismo de acción, que la pérdida excesiva de sodio que arrastra el agua, ¿sí?, el potasio y el cloro. Obviamente este mecanismo de pérdida de magnesio y calcio tienen que ver con ¿qué? Secundarios al efecto inicial del bloqueo de esta bomba, porque dependen del potasio. Entonces, la hipomagnesemia y la hipocalcemia van a ser secundarios, ¿sí?, y no colaterales. A su vez, como dijimos, la llegada de cuando yo bloqueo esta bomba, el sodio que está en la luz pasa hacia el túbulo colector, ¿sí?, a nivel distal, y lo que va a generar es tratar el túbulo, lo que trata de hacer es tratar de retener, porque acá no está bloqueado este canal, reabsorbe el sodio con el agua, y eso lo que genera es una excreción de potasio. Esa excreción de potasio después se altera
digamos, el potencial transmembrana y se secreta protones. En conclusión, lo que genera también como secundario, pero por acción más distal en el túbulo colector, es una alcalosis, porque excreto protones, por lo tanto generó alcalosis, ¿sí? Metabólica hipopotasémica. Es otro ejemplo del secundario. Y obviamente hay otros tipos de efectos adversos, como dijimos, que no tienen que ver con el mecanismo de acción, o tampoco son secundarios que están asociados a ese mecanismo, sino que pueden ser de tipo alérgica, como un exantema, que me pueden dar los diuréticos, idiosincrásica, que no tengo el causal y no sé en quién puede aparecer o quién no, como la mielosupresión, o interacciones importantes de tipo farmacodinámicas, ¿sí? Por ejemplo, la hipopotasemia que generan, ¿sí?, estos fármacos puede potenciar la toxicidad de otros, ejemplo, la diroxina o antiarrítmicos del tipo 3 como la amiodarona. Y otra de las cosas que planteamos, hay otra interacción también, como dijimos hoy, ¿sí? Por ejemplo, con los aminoglucósidos, de generar mayor riesgo de ototoxicidad. Bien. Esta es una clasificación que tengan para el embarazo con respecto a los tipos de fármacos. Yo después igual voy a hacer una clase aparte de algunos tópicos o temas importantes de fármacos en los ancianos y embarazos para que tengan, ¿sí? Es una actividad aparte que les voy a dar para que tengan algunos datos que son trascendentales. Pero esto es importante porque parece que el embarazo es una condición en la cual uno no puede administrar absolutamente nada y no es así si objetivamente las embarazadas no se incorporan, no se incluyen en los ensayos clínicos, por lo tanto, los datos que tenemos nosotros de la seguridad de los fármacos son por estudios a veces de cohortes o poblaciones que se expusieron en algún momento y ahí vemos si aparecen o no efectos adversos o tóxicos. En general, los que se clasifican según la FDA en A, B, C, D y X. A es no hay riesgos aparentes, es decir, hay estudios que dicen que la mujer es segura, ¿sí? El ejemplo, claro, tenemos por ejemplo el ácido fólico para que tengan en cuenta. B son fármacos que no hay riesgos aparentes, es decir, no hay estudios en humanos y en los animales es discutido, no hay muy claro. Por lo tanto, son seguros, ¿sí? No tienen riesgos aparentes. Ejemplo, beta-lactámicos, clindamicina, vancomicina, ¿sí? Varios antibióticos. En cambio, los grupo C, ¿sí? No existen tampoco estudios en ser humano, pero sí en los animales existe que hay un riesgo, una posibilidad de riesgo, ¿sí? Esos son ejemplos, por ejemplo, el imipenem, claritromicina, cloronas. Por lo tanto, yo voy a intentar no indicar estos fármacos, sí voy a intentar indicar los que no tienen riesgos aparentes, por más que no haya hoy por hoy estudios claramente en humanos. Objetivamente, los del grupo D son que existen claramente estudios en humanos que demuestran que hay daño, por ejemplo, la streptomicina o kanamicina que generan sordera, anticonvulsivantes, ¿sí? Cloranfenicol o tetraciclinas que tienen muchas complicaciones en los recién nacidos. O sea, este grupo, ¿sí?, uno no lo indicaría, ¿sí?, bajo ningún concepto, salvo que ponga en riesgo la situación de la mamá. Los que jamás, bajo ninguna situación, voy a indicar, ¿sí?, son los del grupo X, ¿sí?, que son totalmente teratogénicos, demostrado claramente. Es decir, uno va a intentar usar los del grupo A y grupo B, ¿sí? Va a tratar de no usar los del grupo C porque realmente hay mucha discusión, ¿sí?, de la posibilidad de riesgo en la madre, y estos del D al X han demostrado riesgo en la madre, con la diferencia de que los D los podría usar en situaciones de riesgo extremo para la madre. Con respecto a la clasificación de riesgos adversos, hay múltiples. Yo voy a dar dos para que nos van a servir para tener algunos ejemplos. Esta es la clasificación de Rawlins y Thompson, que es muy, muy vieja, pero clasifican tipo A y tipo B. Lo que plantea que los tipo A tienen un mecanismo conocido, ¿sí?, que tiene que ver con su mecanismo de acción en general de la aparición del evento. Como dice acá, está relacionada con su acción farmacológica. Por lo tanto, si está relacionada, yo puedo predecir lo que va a pasar porque conozco ese mecanismo de acción. Depende de la dosis y en general son muy frecuentes, pero tienen muy poca mortalidad. Y como si yo sé que dependen de la dosis, tienen que ver con su mecanismo de acción, o sea, son predecibles, lo que yo sé que puedo reducir la aparición de ese efecto que ajustando la dosis o teniendo en cuenta las situaciones farmacocinéticas o las condiciones del paciente que tienen
posibilidad de que se acumule ese fármaco, por lo tanto lo tengo que ajustar. Los del tipo B tienen un mecanismo desconocido, no está relacionado con el mecanismo de acción de la droga claramente, por lo tanto tampoco dependen de la dosis, no son predecibles, ¿sí? Y lo que tienen de positivo es que son menos prevalentes, ¿sí? No son tan frecuentes de aparecer, pero si aparecen tienen más alta mortalidad que los del tipo A. Estos muchas veces conllevan la necesidad de suspender el tratamiento. Otra clasificación que hay es la clasificación de Edward y Aronson. La idea es que no es importante que recuerden de memoria la clasificación, ¿sí? De cada uno, quién la dijo, no. Lo importante es que se entienda qué son cada tipo, ¿sí? Para uno poder saber qué tiene que hacer con ese fármaco, si lo tiene que suspender, no suspender, se lo puedo volver a dar al paciente o no, y entender por qué ese mecanismo. Estos clasifican hasta del A a la F, ¿sí? El A y el B son similares al anterior, dosis dependiente el primero y no es dosis dependiente el segundo, ¿sí? El C tiene que ver con la dosis entregada al paciente, ¿sí? Depende de la dosis, también depende del tiempo y más que nada de la dosis acumulada. Ejemplos de esto es, por ejemplo, el bloqueo del eje hipotálamo hipofisiario con respecto a la secreción de corticoides cuando un paciente se expone a corticoides prolongados o por lo menos una dosis suprafisiológica por más de 10 días. ¿Mm? Otro son los tiempos dependientes, que en general son más tardíos, son un poco inusuales, pueden estar asociados con la dosis y aparecen más tardíos con el tiempo del uso. Estos son los efectos teratogénicos y carcinogénicos. Y los C son los que aparecen con la suspensión. Un ejemplo es, ¿no? El efecto que a veces es la suspensión de opioides. Y el F es la falla la terapéutica. O sea, tendría el A, que es dosis dependiente, el B es que no es dosis dependiente, son los mecanismos inmunológicos o idiosincrásicos. El C, que es dosis y tiempo dependiente y más que nada dosis acumulada, ¿sí? El D, que es tiempo dependiente, ¿sí? Que tiene que ver con la carcinogénesis, teratogénesis. El E con la suspensión y el F con la falla. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, los A, como dijimos, colaterales, que tiene que ver con consecuencia del mecanismo de acción, ¿sí? Tiene una relación directa, ¿sí? Con la dosis del fármaco. Ejemplo, digoxina, que puede generar bradicardia, ¿sí? Y los agonistas beta, que pueden generar taquicardia. Yo, por ejemplo, de un agonista beta, porque genera aumento del AMP cíclico, que relaja el músculo liso y, por ejemplo, hace una broncodilatación a un paciente asmático, pero me va a controlar el miocardio y por lo tanto me va a dar taquicardia. Es por el mismo mecanismo, la activación de los receptores beta en el corazón y en los bronquios. También colateral puede ser que si yo tengo mucha dosis, porque un efecto farmacológico exagerado por exceso de concentración, por ejemplo, doy digoxina a un paciente con una falla renal y le puedo generar una arritmia, ¿sí? Y también colateral puede ser el ejemplo de los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Que tienen un mecanismo de inhibición de recaptación de aminas, pero que también bloquean otros canales, por ejemplo, los canales de sodio y calcio. Entonces, su mecanismo de acción para su eficacia como antidepresivo es bloquear, digamos, la recaptación de las aminas y que aumenten las aminas para disminuir los síntomas de la depresión. Pero a su vez, no son selectivos para hacer ese efecto, sino también actúan en otros receptores que generan efectos adversos. Tiene que ver con su mecanismo de acción, pero es un mecanismo de acción el bloqueo de canales de sodio y calcio que no es para su eficacia clínica, ¿sí? Pero sí es colateral. Un tema importante es, por ejemplo, como acá yo planteé, que a su vez de la dioxina, como decíamos, en un falla renal, si se elimina por el riñón, se acumula y por lo tanto puede generar más arritmias. Una de las posibilidades de también ser más arritmogénico es tener hipopotasemia. Y vamos a ver un ejemplo para que quede el dibujito para que quede claro. La digital lo que hace es bloquea la bomba de sodio y potasio, pero la bloquea y se une en el mismo lugar que el potasio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Saca el sodio, mete potasio. ¿Sí? Cuando la digital la bloquea en el mismo lugar que se une el potasio, lo que hace es que no saca el sodio, entonces se acumula el sodio adentro y permite el intercambio del sodio con el calcio. O sea, la digital, bloqueando la bomba, permite que el cotransporte sodio-calcio invierta su flujo y el sodio salga y el calcio entra.
¿Y por qué aumenta la toxicidad del digital? Porque si se une al mismo lugar del potasio de la digital, van a competir. Entonces yo tengo poco potasio, compito menos y se une más. Los de tipo B dijimos que no son dosis dependientes, que no se conoce el mecanismo y que pueden ser, por ejemplo, los tipos de alergia, un beta-lactámico que da alergia, o a veces la aparición de exantemas en contexto de infecciones virales que no se conoce bien el mecanismo, ¿sí? Se cree que son idiosincrásicos, es muy común cuando a un paciente le doy por un cuadro de mononucleosis que tiene una faringitis, ¿sí? Pero es por un virus Epstein-Barr, el cuadro ese, le doy un antibiótico, es muy común dentro del 70-100% que aparezca un rash, ¿sí? Eso no es que es alérgico a la amoxicilina, es importante detener, sino que en el contexto de esa infección viral generó ese rash, ¿sí? Mecanismos desconocidos, o inmunológicos o reacciones idiosincrásicas. De tipo C, a veces dijimos que tienen que ver con a veces dosis acumulada, tienen que ver con la dosis y con el tiempo. El ejemplo, como dijimos, son los corticoides. Otro ejemplo sería la aminociclina, que es un tipo de tetraciclina, que con el uso prolongado genera una pigmentación, ¿sí?, de piel, las uñas, conjuntivas, que es de tipo reversible. Pero esto generalmente es con la dosis acumulada, tratamientos prolongados de aminociclina. Ejemplo D, dijimos que eran teratogénesis o carcinogénesis, eso tenemos las tetraciclinas, que claramente generan alteraciones muy importantes, ¿sí?, en las embarazadas y niños menores de 8, en términos óseos, ¿sí?, y dentarios. Los anticoagulantes orales que están contraindicados, como la warfarina, generan anormalidades, digamos, físicas, neurológicas y mentales, y por el clásico ejemplo de la talidomida, ahí está mal escrito, que genera focomielia. Otros, lo que dijimos, los C serían por suspensión y los F serían por falla de tratamiento. Bien. La idea es que quede, bueno, claro por acá. Terminamos con lo que serían efectos adversos y vamos a hablar de lo que es algunos conceptos de la seguridad de los fármacos, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama rango o ventana terapéutica. ¿A qué nos referimos con ventana terapéutica? Es un rango, ¿sí?, de dosis desde la concentración efectiva mínima a la concentración tóxica mínima, es toda esta brecha, ¿sí?, rango de dosis que yo tengo para indicar a un paciente y tengo alta probabilidad de ¿qué? De que tenga eficacia y que tenga baja posibilidad de toxicidad. ¿Por qué? Porque acá tengo concentración efectiva mínima, a partir de acá aparece la eficacia y a partir de acá tengo la posibilidad de toxicidad. Por arriba entonces tengo efectos tóxicos y por arriba acá efectos subterapéuticos. Obviamente que esto es algo estándar, ¿sí? No todos los fármacos se estudió específicamente, ¿no?, la ventana terapéutica, ¿sí?, se le extrapola algunos estudios, algunas cosas, por lo tanto no siempre es 100% esto por todo lo que anteriormente planteamos de la variabilidad individual, pero sí sabemos que la mayoría de los pacientes va a caer dentro de esta ventana terapéutica. Bien. Hay otros parámetros que no toma, que son el índice terapéutico, que son las comparaciones de las dosis letales, ¿sí?, 50 o 1 y la dosis efectiva 50-99, que lo que comparan son la toxicidad con la efectividad. Entonces, depende de los valores que me da, me habla de mayor seguridad de un fármaco o no. ¿Cómo saco estas dosis? Fíjense que acá tengo unas curvas, ¿sí? Esta es la curva, ¿sí?, del efecto, ¿sí?, deseado, y esta es la curva de la toxicidad. Depende, obviamente, si la frecuencia acumulada es esta y la otra son los porcentajes con la distribución más gaussiana. Entonces yo me paro en la ¿sí?, de alguna manera, en la dosis 50, ¿sí?, para definir, ¿sí?, el efecto que yo quiero. Dosis efectiva 50, yo tengo que decir, bueno, el efecto acá, tengo, digamos, este es el efecto, esta es la concentración. Entonces yo digo, el efecto 50 está acá. Me voy corriendo hacia la derecha y veo a qué concentración tengo el efecto 50, que es esta de acá abajo, que es 1, y a qué concentración tengo el efecto nocivo en el 50%, y es esa. Eso me da el índice terapéutico 50, que es la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Entonces, el índice terapéutico 50 es comparación eso, de la dosis tóxica 50 con la dosis efectiva 50. Mientras que el índice terapéutico 99 compara la toxicidad en el 1% versus el 99. Como bien decíamos, estos índices, ¿sí?, nosotros no los vamos a aplicar, sí lo podemos en la práctica, no es que vamos a ir calculando índices, pero es entender, ¿sí?, que quizás si dice que tiene una ventana ancha o
digamos, estrecha o ancha un fármaco es más o menos seguro. Si tiene un índice terapéutico alto también es más seguro. Bueno, son conceptos para poder entender, no para tener que aplicarlos nosotros numéricamente en los fármacos, ¿sí? Como decimos, el índice terapéutico lo que hace establece, como decíamos hoy, una relación entre la dosis tóxica y la efectiva. Entonces, inferimos a partir de eso qué posibilidad o qué grado de riesgo de toxicidad o qué seguridad tiene ese fármaco. Obviamente, cuantas veces mayor es la dosis tóxica que la dosis efectiva, es más seguro el fármaco. Ideal es que este índice es mayor de 10, entonces me habla que un fármaco es seguro. Si hablamos del índice terapéutico 99, nos quiere decir si el valor es más de 1, que en realidad lo ideal es que sea más de 2, nos indica que la dosis que es efectiva para el 99%, ¿sí? Sí, es una dosis menor que la que va a ser tóxica para el 1%. Y esto nos habla de seguridad. Lo mismo que sería el margen de seguridad, que compara dosis en esta fórmula que ven acá, y me dice cuántas veces más tengo que aumentar la dosis efectiva para alcanzar la dosis letal 1. Esto entonces, como ven, son todas fórmulas que se aplican para analizar la seguridad de un fármaco. Teniendo en cuenta que esto es relativo por la variación interindividual. Para definir, ¿sí?, en qué lugar estoy, si estoy acá, o estoy acá arriba, o estoy acá abajo. Más que nada usando este gráfico, ¿no? Un estrecho margen, yo tendría que monitorizar para ver si tengo una concentración subterapéutica, una concentración adecuada, o estoy por arriba con riesgo de toxicidad. Para ir terminando, efectivamente nosotros hablamos ahora de fármacos, que todos tienen una acción específica, actuando a partir de receptores, generando un efecto, que esto obviamente en función de la variabilidad individual voy a tener un efecto en más, en menos o no tener, pero existe lo que es el efecto placebo, ¿sí? Que son compuestos sin principios activos, o sea, no generan, no modulan funciones, ¿sí?, que se administran de cualquier vía y que pueden tener un efecto beneficioso, ¿sí? No es un medicamento, pero que efectivamente por cuestiones psicológicas, por cuestiones psíquicas de los pacientes, existe que generan un efecto. Por lo tanto, la única manera de demostrar que un fármaco es eficaz es compararlo con placebo y demostrar claramente que es superior a un placebo. Y para ir concluyendo, nosotros tenemos que definir que un verdadero medicamento eficaz, ¿sí?, por un lado tiene que demostrar eficacia farmacológica, luego demostrar que lo comparan con un placebo y es más eficaz en términos de los objetivos que yo me planteo, teniendo en cuenta que no existe un fármaco que sea 100% eficaz en lograr prevenir, aliviar, reducir un riesgo o curar, ¿sí? Todos tienen un porcentaje, ¿sí?, de eficacia, y que a su vez no existe ningún medicamento que no tenga riesgos de eventos no deseados. Bajo ningún concepto, todos tienen efectos no deseados. Lo que sí es importante tener en cuenta es que yo los puedo reducir teniendo una indicación adecuada, precisa, un monitoreo, teniendo en cuenta todas las variables que planteamos que modifican, ¿no?, la respuesta al fármaco, y siempre es importante evaluar el costo del beneficio de cada indicación. Cualquier tratamiento que uno indique, como siempre decimos, tiene un riesgo para el paciente, por lo tanto, siempre el beneficio tiene que ser superior al costo. Bueno, muchas gracias. Hasta acá terminamos y la clase siguiente hablaremos de farmacocinética.